Dios es bueno, denle un aplauso al Señor. Bueno, qué reto y qué desafío es predicar un Día del Padre. Pero cuando tú has estado rodeado de personas que te han inspirado, cuando tú has disfrutado del amor y de la paternidad de Dios, cuando tú te has dejado abrazar por el amor de Dios, tú puedes decir, bueno, Señor, es tu gracia la que me va a permitir compartir un mensaje. Yo creo que hoy hay varones aquí que son papás, otros quizás tienen el deseo de serlo, pero si no lo eres, en algún punto de tu vida lo vas a hacer o fuiste influencia para alguien. Y si no, y si eres mamá también, porque este sermón va en la misma línea de lo que hemos hablado acerca de pasar la antorcha. Y creo que Dios tiene algo que darnos hoy. Así que hoy quiero compartirte acerca de la paternidad que llena. La paternidad que llena. Y quiero que vayas conmigo a la palabra de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, vamos a leer desde el verso 5 al verso 8. Y dice la palabra del Señor. Pero Tomás le dijo, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber qué camino tomar? Jesús le respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin mí nadie puede llegar al Dios Padre. Escuche esto, no hay otro intermediario, es Jesús. Sin mí nadie puede llegar al Dios Padre. Si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre. Y desde ahora lo conocen porque lo están viendo. Entonces Felipe le dijo, Señor, déjanos ver al Padre. Eso es todo lo que necesitamos. Esta porción de la palabra me encanta porque Jesucristo está diciéndole a los discípulos en sus últimos días que iba a venir lo que todos sabemos que pasó con Jesús, la crucifixión, la muerte. Y Jesús los estaba poniendo a ellos en contexto de lo que iban a atravesar. Les estaba diciendo, van a haber días dolorosos, van a pasar cosas difíciles. Pero miren, no se preocupen. Él, como un buen líder que era, se estaba encargando de prepararlos y les estaba diciendo, no se preocupen por lo que van a pasar, porque yo me estoy ocupando de que ustedes puedan superar ese momento de dolor. Yo voy a ir al Padre y voy a preparar una morada. Donde yo esté, ustedes también van a estar. Y los discípulos le dicen, pero ¿cómo vamos a llegar a donde tú estás? ¿Cómo es que vamos a saber en dónde tú estás? Y él le dice ese texto que todos sabemos, nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la puerta, yo soy la única vía de acceso al Padre. Si me ven a mí, van a ver al Padre. Y aún así, los discípulos le dicen, muéstranos al Padre, le dice Felipe, muéstranos al Padre. Queremos verlo, quizás porque ellos estaban confundidos, quizás porque tenían miedo, quizás porque querían entender el plan de Dios. Muéstranos al Padre. Y sabe, esa es la oración que nosotros cuando no tenemos a Dios hacemos. Estamos desesperados, nuestra alma está desesperada por ver al Padre. Queremos ver al Padre cuando estamos confundidos en nuestra vida, cuando las situaciones están en caos, cuando recibimos malas noticias, queremos ver al Padre. Esa es la oración de Felipe es mi oración y quizás hoy es tu oración. ¿Dónde estás, Padre? ¿Dónde estás? Quiero verte, quiero sentirte, quiero experimentar tu provisión, quiero experimentar tu cuidado. ¿Dónde estás? O mejor dicho, ¿dónde estabas? Quizás muchos hoy estén diciendo, voy a la iglesia, pero ni siquiera sé cómo luce una paternidad. ¿Cómo es que Dios me va a bendecir y me va a prosperar en tiempos de caos? ¿Cómo es que me va a amar? ¿Cómo es que me va a cuidar? Es que si lo veo, yo entonces tengo la evidencia de que Él está conmigo. Y estaban tan desesperados por esa muestra que Jesús le dijo, Felipe, ¿has estado conmigo? ¿Has caminado conmigo? ¿Has comido conmigo? Pero no te has dado cuenta que si me ves a mí, vas a ver al Padre. ¿Saben? Una de las cosas más complicadas como creyentes no es aceptar a Jesús, porque Jesús nos seduce con su amor. Es aprender a ver a Jesús como nuestro Padre. Es aprender a tener una relación con Dios como nuestro Padre. Y es abrazar la paternidad de Dios. Porque somos hijos. Pensamos que Dios puede bendecir a otros, pero no nos puede bendecir a nosotros. Que Dios les puede suplir sanidad a otros, pero nosotros estábamos de últimos en la fila. Y Felipe le estaba diciendo a Jesús, muéstrame al Padre. Esa
pregunta de Felipe o esa necesidad de Felipe es la necesidad que hoy el mundo grita. ¿Y sabe por qué? Porque estaba leyendo un libro de una pastora increíble americana que se llama Padres Fuertes, Hijas Fuertes. Y ella es psicólogo, toda su vida se ha dedicado a la psicología clínica, pero también ha estado liderando y dando charlas, y ella se ha encargado de evaluar las estadísticas. Y no solo en mujeres, sino también en hombres. Y hablaba de que el 45% de los jóvenes que hoy en día están en drogadicción, en prisión, que están lejos del hogar, aunque hay muchos factores que los llevan a eso, el factor común es la ausencia del padre. Es la ausencia de la figura paterna en el hogar. Y no estoy hablando de una ausencia que no está presente, estoy hablando de que aún estando presente, está ausente. Y a mí me preocupaba porque eso fue hace 6 años que se hizo esta estadística. Hoy la estadística ha crecido más. Y es porque hemos sido creados con la completa necesidad de estar conectados con Dios, con el Padre Celestial. Nuestra alma está gritando, está pidiendo a gritos: quiero conocerte, quiero verte, quiero sentirte. Fuimos hechos con esa necesidad de amarlo, pero de ser amados. De vivir para Él, pero de conocerlo, de ser afirmados por Él. Y aunque la pregunta de Felipe tiene una connotación completamente acerca de la misión de Jesús, yo estoy segura que esa también es tu oración. Tú estás hoy aquí porque tú te quieres acercar más a Dios. Y yo pensaba, todos aquí de alguna u otra manera hemos estado o hemos experimentado la paternidad desde varias perspectivas. Una puede ser de la presencia de un padre en casa que te amó, que te dio todo lo que necesitabas, que te dio todo lo que pedías a diario. O también pudiste haber vivido la paternidad desde la ausencia, desde el dolor, desde el trauma. Y en cualquiera de las dos situaciones, en cualquiera de los dos escenarios, hoy es la oportunidad para que empieces a experimentar la paternidad de Dios. Porque si tuviste un buen ejemplo como padre, vas a ver la paternidad de Cristo y vas a ser un excelente padre. Pero si no tuviste el mejor ejemplo como padre, hoy vas a ver a Jesucristo, vas a perdonar, vas a sanar, vas a redimir esa área de tu vida y vas a entender que todo tenía un propósito, y era que recibieras la paternidad de Dios. Lo difícil es que muchas veces estamos bloqueados en esa área y no aceptamos la paternidad del Señor porque estamos asociando lo que vivimos en nuestro pasado. Y estaba buscando el significado de la palabra padre, y el significado de la palabra padre es fuente y origen. Tiene esos dos significados, fuente y origen. Y yo me quise enfocar en la palabra fuente, porque Dios es fuente. Porque Dios es fuente de amor, porque Dios es fuente de paz, porque Dios es fuente de sanidad, porque Dios es fuente de afirmación, Él es fuente de provisión, Él es fuente de protección. Y si tú empiezas a enfocar tu mirada en esa fuente, todo lo que tú tenías como idea de padre, como recuerdo de padre, va a comenzar a redimirse en tu vida. Yo tuve la fortuna de crecer en un hogar cristiano, pero tuve la fortuna de que mi papá conociera al Señor antes de que yo naciera. Así que yo nací en el Evangelio y crecí con un padre fuerte. Estoy hablando fuerte en su temperamento, pero un padre fuerte también de carácter. Son dos cosas diferentes. Y este equilibrio que él tenía me permitió ver a Dios. Muchas veces yo no entendía. Hoy lo entiendo, hoy lo comprendo. Pero Dios me permitió crecer en un hogar donde la figura de paternidad no fuera un problema para mí. Pero no todos tenemos o tuvimos esa suerte.
Y cuando tú no puedes ver a la figura de paternidad de la forma saludable, se te va a complicar las figuras de autoridad. Se te va a complicar someterte cuando te cases. Se te va a complicar tratar a tu esposa. Se te va a complicar amar de la forma correcta a tu pareja. Recibir el amor correcto. Y Dios va a romper todo eso hoy. Y yo quiero que tú veas el cuadro que Jesucristo pintó del Padre. Porque Él se mostró como el Padre. Él se mostró como el Padre. Él nos vino a mostrar cómo se ve, cómo abraza a un padre, cómo ama a un padre, cómo se oye, cómo actúa, cómo ama. Y yo quiero, lo primero que Jesús nos mostró fue que Él es fuente de provisión. Y mire lo que dice Santiago capítulo 1, verso 17. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Miren, hoy en día tenemos que trabajar la mujer y el varón en casa. ¿Estamos claros? Hoy en día es una necesidad. No está mal si la mujer quiere hacerlo, pero la fuente de provisión en el hogar, Dios la estableció en el varón. No es patriarcado, es la palabra de Dios. La fuente de provisión en el hogar es el varón. Eso lo dice la palabra. Pero aquí me dice a mí que todo desciende de lo alto. Y que no hay un cambio, ni hay mutación, ni hay variación en la provisión que Dios te ofrece a ti como padre. Se está refiriendo a una riqueza espiritual que el Señor le otorga a aquellos que están dispuestos a recibir. Dios está bendiciendo siempre. Él está actuando ahora, Él actuó ayer y actuará mañana. Pero somos nosotros los que decidimos si Dios actúa en nuestra vida o no. Y Dios en su plan estableció proveerte de cosas, no solo de cosas económicas. Él quiere proveerte, dotarte y equiparte, papá. De sabiduría, de amor, de gracia, de misericordia. Sí, lo necesitamos para ejercer en el ejercicio de la paternidad, pero también para poder recibir la paternidad. Y aquí quiero hablarle a los papás. No solo se trata de que tú sostengas con tus manos tu casa, es que te dejes sostener también por Dios, papá. Que permitas que Dios te provea. No es que te salgas de la casa solamente enfocado en traer el pan, es que permitas que Dios te sirva el pan a ti. No es solo que ames en la forma en que lo sabes hacer, es que también te dejes amar por Dios. Porque muchas veces no comprendemos el lenguaje del amor de Dios. Y pensamos, Señor, tengo que hacerlo, tengo que esforzarme. Pero esto es una cadena espiritual. Tú recibes de Dios para dar a quienes tú amas de lo que Dios te ha dado. Porque puedes estar dando las cosas que tú piensas que Dios te dio, pero esa Dios nunca te las dio. Hijos que no crecieron con un padre. Quizás dices, yo nunca recibí la provisión de nadie. Tuve que salir y luchar yo por mi provisión. Deja que Dios te provea a partir de hoy, de su amor primero que nada. Deja que Dios te provea de su amor, que Dios sane tu corazón con el amor. Para que ese vacío en tu vida sea llenado por el amor de Dios. Y para que el día en que Dios te permita tener tus hijos, tú puedas proveer de lo que Dios te proveyó. Él quiere darte cosas maravillosas. Y tú dices, no he conquistado todo, por eso no tengo familia. No, es que no has dejado que Dios te provea esas cosas. Y tú piensas que no estás listo porque no tienes una casa, un carro que ofrecer. Hay cosas más importantes que ofrecerle a una familia que las cosas materiales.
No vivamos en escasez cuando Dios nos quiere proveer de su amor. ¿Qué hacer para que Dios nos provea? Conviértete en esa figura de ejemplo que va constantemente a la fuente. Cuando la mujer samaritana fue al estanque a buscar agua, ella sabía que de ahí iba a salir agua, pero la fuente se encontró con ella. Cuando Isaac estaba abriendo los pozos, él sabía que iba a salir agua porque su papá había buscado la fuente y agua había brotado de esos pozos. Hijos, ustedes van a buscar lo que sus padres buscaron. Padres, sus hijos van a buscar lo que ustedes buscaron. Hoy en día yo puedo decirte aquí con amor y con humildad, le sirvo al Dios que le sirvieron mis padres. Hoy mi papá está predicando en una iglesia por el Día del Padre. Pero yo no te vengo a hablar algo que yo no viví. Yo te vengo a hablar algo que yo vi, que palpé y que toqué. Si le quieres dejar algo a tus hijos, corre a la fuente y saca de ahí los tesoros que ellos van a necesitar, van a utilizar por el resto de su vida. Esa es la fuente que tú necesitas, papá. Y no digo que no te esfuerces, pero es más fácil rendirse delante de Dios que rendirse a un sistema económico. El sistema económico te aplasta, Dios te levanta. El sistema económico te humilla, Dios te exalta. Y eso es lo que necesitamos entender. Hoy, Dios es fuente de protección. ¿Qué padre no quiere proteger a sus hijos? Cuando vamos al brincolín con Jesús, yo le digo, tú te vas a sentar aquí, siento a Jesús y me lleva a Paula. Porque si él la lleva, él no la deja brincar porque piensa que se va a fracturar una pierna. Y yo le tengo que explicar que eso está hecho para que los niños brinquen. Cuando va a la escuela y están los niños jugando y de repente un niñito viene y le agarra algo, él se quiere levantar y defender y le tengo que decir, tiene 3 años, te puedes ir preso. ¿Por qué? Porque la protección de un padre no mira ni siquiera al contrincante. Él no quiere que nada le pase a su hijo. Y así nos ve el Señor. Así te ve Dios, papá. Tú estás peleando por los tuyos y Dios está peleando por ti. Tú estás saliendo y tú te estás enfrentando a la situación, al que sea te enfrentas por tus hijos y Dios está enfrentando por ti también. Pero te tienes que dejar proteger por Dios. Te tienes que dejar proteger por Dios. Y a veces la protección de Dios es no hagas cosas que invalidan la protección de Dios. Porque Dios te protege, te advierte y te ama, pero a veces nosotros desafiamos a Dios y nos colocamos en situaciones donde Dios te quiere proteger, pero tú desafías la protección de Dios. Mire lo que dice Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. ¿Dónde están los padres? Que Dios está con ellos. Levante la mano. Dios está contigo. Mujer, Dios está contigo. Dice, yo te sustentaré con la diestra de mi justicia. Una de las formas en que Jesús demostró la protección fue cuando vinieron esos fariseos a apedrear a esa mujer. Y él dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Todos tuvieron que salir corriendo. Él es el león de la tribu de Judá. Él ruge en tus situaciones, papá y mamá. Él es el que calla la tormenta que quiere venir a traer miedo a tu vida. El Señor Jesucristo, cuando se sentó con Mateo, que era cobrador de impuestos en ese momento, la gente lo criticó mucho. Y decían, ¿cómo se sienta con ese que nos roba? Decían los judíos. Y Jesús dijo en Mateo 9, la gente sana no necesita médico, pero los enfermos sí. Vayan y aprendan el significado de la escritura. Quiero que tengan compasión, pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. ¿Sabe que la protección de Dios está para los que hoy se sienten inmerecedores de eso? Porque una de las muestras o de la falta de paternidad, que es la orfandad, es que tú sientes que no mereces nada. Es que yo no puedo, pastora, yo no me lo merezco.
Yo no me merezco esto, yo no me merezco esto. Yo solo necesito hacer y hacer por otros, pero yo no necesito. Sí, tú necesitas de Dios. Tú necesitas sentirte protegido por Dios. Tú necesitas sentirte amado por Dios. Tú necesitas saber que aún en tus fallas, igual Dios te ama y te va a sanar y te va a restaurar. Y solo así vas a poder mostrar esa misma compasión con otros, si la puedes recibir. Quizás te equivocaste como papá en el camino. Quizás fallaste en el hogar. Quizás hoy todo el mundo señala esa herida y eso que hiciste porque te dejaste llevar. Pero Dios te dice hoy, si aceptas que yo puedo redimir esa área de tu vida, vas a poder mostrarle a otros que tienes una fuente de protección. Y que aún en los momentos difíciles tú vas a poder proteger a tus hijos. No solo del mundo, los vas a proteger de las heridas. Los vas a proteger de las heridas, incluso de tus heridas, que los pueden lastimar sin darse cuenta. Mi papá decía algo cuando nosotras éramos 4 mujeres en casa, se podrá imaginar. Y todas 5 con mi mamá. Pero mi mamá era el referee. No, mi papá se llama Iván. No, Iván. Él llegaba a las 6 de la tarde a la casa. No tenía carro, él tenía una motico. Él llegaba, pedía los cuadernos para revisar las tareas. Nos dejaban una actividad cada una en la casa para ver si la hacíamos. Él pasaba a revisar la actividad de cada una a ver si la hacíamos. Y preguntaba a mi mamá, ¿pelearon hoy? No. Ella siempre nos defendía. No. Pero en la noche, por algún motivo, alguna razón, discutíamos. Y él decía, me hacen el favor. No las quiero escuchar peleando ni discutiendo. Y él decía siempre esto: ustedes sabían que hay palabras que hieren como golpe de espada. Nosotros decíamos, pero no estamos peleando, estamos hablando. No, se están lastimando con las palabras. Y cuando ustedes estén grandes, no van a querer escuchar a sus hijos lastimarse con las palabras. Hay palabras que lastiman más que un golpe. Él lo decía siempre. Y luego nos ponía que nos abrazáramos obligadas y nosotros pídanse perdón, y nosotros nos pedíamos perdón entre los dientes. Pero esas cosas en ese momento para mí eran tontas, pero hoy tienen un tremendo significado en mi corazón. Porque tú puedes sanar a alguien cuando muestras compasión en vez de ponerte al tú por tú. Papá, tú eres autoridad no solo para herir en tu casa, tú eres autoridad para afirmar en tu casa. Que tus palabras afirmen a tus hijos. Cuando se caigan, tú te puedes levantar, lo puedes intentar otra vez. Cuando tu hijo se equivoque y haga algo que no te guste, no importa. No necesitas pedirle la aprobación al mundo. En casa te amamos, te corregimos y lo vas a poder hacer mejor. Y eso es lo que el Señor Jesucristo nos vino a modelar. El amor de un padre que es compasivo y que sobre todo deja huella. Y para los que no tuvieron un papá que les modeló eso, hoy el Señor te dice, no importa si te hirieron. ¿Cuántas veces dijeron que no podías, que no te amaban, que no servías? ¿Cuántas veces te dieron la espalda? ¿Cuántas veces no te ayudaron, no te protegieron? Estuviste en situaciones donde te sentiste desprotegido. Pero ahí estaba el Señor y Él dice, hoy mi cita es decirte, yo camino contigo y te protejo. No te sientas solo. Conviértete en un padre no que lanza piedras, sino que redime. Y el punto 3, que es el que más me encanta, Jesús es fuente de dirección. Él te dirige, papá. Abrazas el amor de Dios, abrazas la protección de Dios, pero ¿qué pasa? Vas a tener que seguir caminando. No te vas a quedar ahí, vas a tener que seguir caminando. Y hoy es la oportunidad para que permitas a Dios que te guíe. El Salmo 32:8 dice, te instruiré y te mostraré el camino, con mis ojos te guiaré. Y saben que Jesús, todo lo que hacía, Él le permitía al Padre que lo guiara. En todo Él le decía a ellos,
Yo no hago lo que mi padre no me dice que haga. Yo hablo las palabras que mi padre me dice que hable. Él era el testigo fiel. Por eso dice la Biblia en Romanos que Él es el testigo fiel. Cristo es el testigo fiel de que todo lo que Dios habló en esta tierra se cumplió. Él es la imagen visible del Dios invisible. Él es la imagen del Padre que no tuviste, que te dijo cómo hacerlo, que no te enseñó a manejar, que no te enseñó finanzas, que no te enseñó a tener una familia, que no te enseñó en áreas difíciles. Él es la imagen que tú tienes que ver hoy. Lo que no aprendiste de tu Padre terrenal no importa, Dios te lo modela hoy. Pero te tienes que dejar guiar. Porque si tú quieres caminar en esa cobertura de paternidad, déjate guiar por Dios. Déjate guiar por Dios. Dice que te va a instruir y te va a mostrar. Dios no muestra sin antes formarnos. Hay gente que quiere revelación, pero no quiere instrucción. Papá, tú también necesitas ser instruido. Porque no hay un manual para ser padre ni mamá. Nos equivocamos. Me acuerdo mucho de un tiempo de mi vida donde intenté ser peluquera. Y mi hermana puede ser testigo, mi esposo también. Intenté ser peluquera y yo dije, bueno, yo no he hecho nunca un curso, pero echando a perder aprendo. Muchos hoy me odiarán porque les trasquilé el cabello, pero aprendí. Así, el que quiera lo pueda intentar. Pero le digo algo, tuve que sentarme con una maestra que me enseñara cómo se cortaba el cabello. Tuve que dejarme instruir, porque si no iba a seguir haciéndole daños a la gente. Papá, tú puedes echar mano de la paternidad, pero si no te dejas instruir por el Padre Celestial, vas a terminar equivocándote. Déjate instruir por Dios. Y la instrucción de Dios está en su palabra. Solamente desde ahí y partiendo de ahí, iniciando por ahí, tú vas a poder ver la paternidad de la forma correcta. Quizás nuestros padres se equivocaron en cosas. No digo que mi papá es perfecto, pero quizás si no se hubiera dejado instruir, la historia hubiera sido diferente. ¿Cuántos quieren una historia diferente a la que tuvieron? Levanten la mano. Seamos honestos. Déjate instruir por Dios. Déjate instruir por Dios. Dios te está diciendo, estás a tiempo. Si aún no tienes hijos, eres el candidato perfecto para experimentar la paternidad de Dios, pero para ser el mejor padre en el legado de tu familia. Quiero terminar con una historia que me impactó mucho. Y es la historia de un joven llamado Rembrandt. Él nació en los Países Bajos en el siglo XVI, en los años 1600. Y Rembrandt creció en un hogar con papá y mamá. Su papá era molinero, trabajaba molino, y su mamá era hija de panaderos, hacía pan y vendía pan. Y eran muy humildes, pero a los 12 años Rembrandt se dio cuenta que tenía un don. Pintaba impresionante. Podía hacer figuras, caras. Y en ese momento había una influencia llamada el arte barroco, y Rembrandt se inspiró en esa influencia y llegó a ser uno de los mejores pintores para cuando tenía 17 años. Era impresionante. Empezó a pintar y sus obras de arte lo llenaron de dinero. Se fue de casa molesto con papá y mamá porque ellos querían que Rembrandt se dejara instruir, que no tenía la edad para salir de casa, que todavía necesitaba madurar. Pero él pensó, papá y mamá, no los necesito. Tengo un talento y un pincel. Y sí, se fue de casa, se fue a la ciudad y se convirtió en uno de los pintores prolíferos de la época de los 1600. Pintó pinturas famosas. A sus 20 se casó, tuvo 3 hijos, pero para los 30 comenzó el debacle en su vida. Se llenó de poder, de fama, y se convirtió en un hombre egoísta, en un padre terrible, en un esposo ausente. Su esposa murió
sus hijos murieron de una enfermedad. En ese momento se desarrolló la enfermedad que daba en los pulmones. Se me olvidó el nombre ahorita. Tuberculosis, murió de tuberculosis. Y se quedó solo, y los 20 años siguientes vivió en un apartamento porque perdió todo y quedó en cero en su vida. Pero un día se encontró con que alguien le presentó a Jesús, y lo que le regaló fue una Biblia. Y Membran abrió la Biblia y leyó el pasaje de Juan capítulo 15, el hijo pródigo. Y hizo la pintura que lo hizo más famoso 6 meses antes de morir. Si me la pueden poner. Y es la pintura del hijo pródigo. Porque a sus 65 años conoció al Padre. Ya no le podía pedir perdón a sus padres porque habían muerto. Ya no tenía hijos con quien reconciliarse, pero ella estaba en una posición de hijo pidiéndole perdón a Dios. Y esa es la pintura que muestra cómo después de llegar desnudo, quebrado, sin familia, sin talento y sin don, el Padre lo abrazó y lo amó. Y su historia hubiésemos preferido que terminara igual que como comenzó, pero terminó mejor. ¿Sabe por qué? Porque aunque terminó sin nada, está en el Señor. Y ya conoció al Padre más excelente y el que todos necesitamos. No importa si su historia es a la inversa. Si tú comenzaste mal y hoy estás bien y piensas que no necesitas al Padre, aún si estás en tu mejor momento necesitas al Padre. Y si no, estás a tiempo. Aunque no sientas la necesidad, estás a tiempo.